rectangular de 5 metros de ancho articulada alrededor de un eje horizontal a lo largo de su borde superior bloquea un canal de agua dulce cuya profundidad es de 4 metros. La placa no puede abrirse ya que está bloqueada mediante una cuña fija en el punto B. Determina la fuerza ejercida sobre la placa por la cuña. ¿Ya? Entonces, nosotros lo primero que vamos a hacer es traspasar este dibujo que está acá a un diagrama de cuerpo libre para anotar las fuerzas de una manera que se vean mejor y poder hacer una manipulación más clara. Este símbolo que está aquí simplemente está indicando la presión atmosférica, ¿ya? Entonces, en este espacio que está aquí, aquí nosotros tenemos agua, ¿ya? Esta agua está ejerciendo una presión aquí, ¿no es cierto? Y esta cuña que está aquí también está ejerciendo una presión hacia acá, ¿ya? Lo que está haciendo la cuña es que está sosteniendo esta placa. Esta placa. La está sosteniendo. Si yo sacara esta cuña de aquí, ¿ya? ¿Qué pasaría? El agua empujaría a la placa y la placa, ¿qué haría? La placa se levantaría, ¿no es cierto? La placa se levantaría. ¿Por qué? Porque el agua entraría en la placa, ¿ya? Entonces, eso pasaría si yo saco la cuña. Entonces la cuña me está generando una fuerza, que esa es la fuerza que yo quiero calcular, ¿ya? Entonces voy a dejar aquí dibujada la cuña y voy a anotar una fuerza. Perfecto. Entonces ahora, ¿cómo hago para llegar a la fuerza que me está haciendo esta cuña? Voy a leer de nuevo el ejercicio para ir entendiendo paso a paso qué es lo que está pasando aquí. A ver, una placa rectangular de 5 metros de ancho, ok. Tenemos que este ancho mide 5 metros, perfecto. Articulada alrededor de un eje horizontal a lo largo de su borde superior. Eje horizontal a lo largo de su borde superior. Vemos que aquí hay una articulación que está denotada con la letra A, que es la placa donde está, digamos, afirmada. ¿Qué está pasando con esta articulación? Es que esta articulación permite que haya un giro. Permite que esta placa pueda girar, ¿ya? Y no puede girar, ¿por qué? Porque la cuña está haciendo una presión hacia la izquierda. Esta placa bloquea un canal de agua dulce cuya profundidad es de 4 metros, ¿vale? Entonces tengo que la profundidad del agua desde la superficie hasta el fondo es de 4 metros, ¿no? Aquí nosotros arriba, bueno, aquí nos está diciendo que esto es 4 metros. Visualmente es muy fácil de verlo. La placa no puede abrirse ya que está bloqueada mediante una cuña en el punto B. Determina la fuerza ejercida sobre la placa por la cuña, ¿ya? Entonces, ahora, nosotros lo que queremos determinar es esta fuerza de la cuña, y para eso vamos a ver que el fluido, para que esté quieto, la fuerza que hay aquí, acá, tiene que ser igual a la que está aquí, ¿ya? Cuando la suma de fuerzas es igual a 0, quiere decir que la placa está en reposo, ¿ya? Entonces, para esto, nosotros vamos a hacer el cálculo de la fuerza también que están en A. Y para llegar a obtener la fuerza que está en la cuña, que la cuña la voy a llamar, o este punto donde estaba ejerciendo la fuerza la cuña lo voy a llamar B, necesitamos hacer sumatoria de fuerzas, ¿ya? Como desconocemos las fuerzas que están aquí involucradas, pero vemos visualmente que las fuerzas están en el eje X, ¿cierto? Una forma de calcular fuerzas es utilizando el momento, ¿ya? El momento donde, evidentemente el momento desde el punto A hacia acá. Porque este momento en A nos va a decir la fuerza que está actuando en B. Por ejemplo, como tengo que el momento es fuerza por distancia y la fuerza es la que está actuando en el eje y la distancia es la que está perpendicular a ese eje, eso quiere decir que si tengo un eje, y por eje, por ejemplo, me refiero a, puede ser un eje horizontal o puede ser un eje vertical, ¿no? Si digo que es un eje horizontal, tengo una fuerza que está aplicada acá, ¿cierto? El momento
en este punto, digamos, el punto A, momento en A, igual a 0, y este momento me está diciendo que es la fuerza por la distancia que hay de B a A. ¿Se fija que esta distancia está siendo perpendicular a esta fuerza? Ahí está, perpendicular. Entonces a eso es lo que me estoy refiriendo acá. Ahora tenemos que momento en A es igual a la fuerza en B, que es la fuerza que hay en la cuña, ¿ya? Por la distancia hasta A. ¿Cuál es esta distancia? H más S, que es igual a 5. 4 más 1, 5. Por 5. ¿Se fijan que esto de aquí es un momento? ¿Por qué? Porque es fuerza por distancia, ¿ya? Ahora, para nosotros calcular el momento en A, nosotros vamos a necesitar una fuerza y vamos a necesitar una distancia. ¿De dónde la sacamos? La sacamos de la ecuación de la presión hidrostática. La presión hidrostática es la presión que un fluido ejerce debido a su peso. Entonces, esta fuerza está concentrada en el centro de presión. ¿Okay? El centro de presión está más abajo del centroide. ¿Qué es el centroide? El centroide es simplemente la mitad de la superficie de la placa que está sumergida. En este caso nos damos cuenta que la mitad de 4 es 2, entonces, por ejemplo, aquí estaría el centroide. ¿Ya? El centro de presión se encuentra más abajo del centroide, porque el centro de presión es una especie de punto que promedia eh, las fuerzas que están por debajo del centro de presión. Recordemos a qué se debe esto, es porque a medida que yo bajo a través del fluido, la presión aumenta. ¿Por qué? Porque tengo más peso sobre mi cabeza. Por ejemplo, si yo estoy, no sé, supongamos que me tira el agua acá, voy buceando hacia abajo y a medida que me adentro hacia abajo voy sintiendo más y más presión porque el peso que va quedando por encima del agua me está aplastando, digamos. Entonces a medida que me sumerjo más, voy teniendo más peso sobre mi hombro. Entonces, eh, el centro de presión es la distancia que me va a servir para hacer el cálculo del momento en A. ¿Ya? Porque necesito la fuerza. ¿Y cuál es esta fuerza? Es la fuerza que está ejerciendo el fluido sobre la placa y esta fuerza es la fuerza resultante. ¿Y dónde actúa la fuerza resultante? La fuerza resultante actúa en el centro de presión. Entonces por eso es importante calcular el centro de presión. Digamos que el centro de presión está aquí. ¿Ya? El centroide está aquí, justo en la mitad de la placa. Y este es el centro de presión. Ahora, yo sé que el centroide me queda a 2 metros. ¿Vale? 2 metros del piso acá. Pero el centro de presión no sé. Entonces, ahora, ¿cómo calculo el centro de presión? El centro de presión, de hecho, nosotros vamos a calcular el centro de presión con respecto al eje X. ¿Ya? ¿A qué se debe esto? Es que, por ejemplo, si nosotros nos fijamos aquí, y esto está cargando, aquí nosotros nos damos cuenta de cómo se arma este centro de presión, porque nosotros este centro de presión vamos a utilizar la inercia en su ecuación. Esta ecuación está hablando sobre el centro de presión, ¿ya? O sea, está describiendo el centro de presión, pero con respecto al eje X. De hecho, si nos vamos acá, de hecho yo acá arriba, aquí, anote la diferencia. Mira. Momento de inercia con respecto al eje X. ¿Por qué? Porque ocupa como brazo al eje Y. ¿Ya? ¿Y a
¿qué queremos decir con esto? Queremos decir que la fuerza que está actuando aquí, que es una fuerza resultante, para hacer el cálculo de momento de inercia, está calculando con la distancia y. Y el momento es fuerza por distancia. Ahora, para llegar a esto, primero hay que entender qué es el momento de inercia. El momento de inercia es una medida de cómo la masa o el área de un objeto está distribuida en relación con un eje. ¿Ya? Entonces, ¿por qué es importante hacer este cálculo? Porque a nosotros lo que nos interesa es saber el comportamiento de la presión que está teniendo en un determinado punto. Entonces nosotros vamos a utilizar esta inercia que en el eje X. ¿Ya? Este centro de presión, como está bajando solamente en el eje, digamos en el eje vertical, no necesitamos, por la forma que tiene la placa, digamos que es una forma rectangular. Aquí yo la anoté de esta forma en 3 dimensiones para que se pueda ver cuál es la diferencia, pero por ejemplo si notamos acá, aquí sería distinto porque aquí es con respecto al eje Y. Aquí se utilizaría como brazo la distancia X, ¿ya? Si la presión fuera, digamos, de manera vertical. Porque aquí sí el centro de presión se movería en el eje X, ¿ya? De hecho, si nosotros entendemos cómo se arman estas ecuaciones y entendemos cuál es el significado de cada variable dentro de la ecuación, nos va a hacer mucho sentido. Bueno, porque después, si nosotros vemos en cualquier tipo de libro cuáles son las propiedades para calcular el momento de inercia, nos vamos a dar cuenta, por ejemplo, de que en este caso el momento de inercia con respecto al eje Y es 0. Entonces solamente utilizaríamos el momento de inercia con respecto al eje X. Entonces, de vuelta al ejercicio, tenemos el desarrollo del ejercicio y acá. Ahora, para hacer este cálculo, nosotros utilizamos para hacer el cálculo del centro de presión, nosotros necesitamos calcular esto, ¿ya? Entonces, voy a pasar esta fórmula hacia acá. IC más IXX, como el centroide, que simplemente es la inercia en el eje X con respecto al centroide, dividido en IC por el área. ¿El área de qué? El área de la placa que está sumergida debajo del agua. Ahora, el IC, lo tengo anotado acá, es la distancia desde la superficie del fluido hasta el centroide de la superficie sumergida. Ahora, esto es importante porque si nosotros nos damos cuenta aquí, si la placa está inclinada, el IC es lo que me está marcando la distancia de aquí hasta aquí. Por lo tanto, en este caso, el IC estaría calculada con el seno de este ángulo. ¿Ya? Ahora, como en la placa, ahora, ¿por qué con el seno? ¿Ya? Porque nosotros, como estamos calculando con respecto al eje X, nos interesa la distancia con respecto al eje Y. Entonces, como tenemos el ángulo acá, si tenemos coca, hip, seno, coseno, tenemos el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Cateto opuesto sobre la hipotenusa me da el seno. ¿Ya? Esa es una forma gráfica de ver y muy sencilla. Ahora, si nos damos cuenta en la figura de abajo, se va a transformar en este HC. Ahora, ¿qué es el HC? El HC es simplemente el IC por el seno del ángulo. El seno de 90 grados es 1, por lo tanto no se nota. Por eso es que yo en el ejercicio de acá no lo anoto. Entonces, IC es simplemente la distancia que hay desde el centroide hasta la superficie. ¿No? Y para hacer el cálculo
centro de presión hay que calcular la inercia. La inercia la vamos a calcular aparte. Y para eso, simplemente, perdón, la inercia, para eso simplemente nosotros vamos a utilizar esta ecuación que mostré anteriormente, que es esta ecuación de acá, que nos está diciendo la forma, o sea, esta ecuación tiene que estar aplicada cuando la forma de la placa tiene esta forma rectangular. Aquí tenemos otra forma con otra fórmula, y estas fórmulas obviamente tienen una explicación del por qué están formuladas y por qué están hechas. Ahora, eso es más largo de explicar, pero todo tiene su razón de ser. De hecho, hay muchísimas más figuras, ¿ya? Pero generalmente en un ejercicio típico se utilizan estas semicírculos, rectángulos, triángulos, círculos, etc. Entonces, o también puede ser con figuras compuestas. Bueno, entonces acá nosotros utilizamos esta, y aquí me está diciendo que si nosotros esta placa la recortamos y la giramos y la vemos desde la figura donde está esta figura, o sea, desde el punto de vista de cómo está esta figura establecida, tenemos que el ancho es B y la altura es A, ¿ya? Entonces acá yo digo 1 partido en 12 por la base o el ancho por la altura al cubo. Esto nos va a dar una unidad de longitud elevado a 4, ¿vale? Por esta multiplicación que está aquí. Ahora, como está en la fórmula, es exactamente lo mismo, porque me dice que es la altura por la base. Es lo mismo, es como... Yo generalmente si digo que la altura es h o es a, exactamente lo mismo. Entonces, bueno, realizamos este cálculo y, y obtenemos el resultado. Y aquí simplemente sería esto. Realizamos el reemplazo aquí. Y aquí es como hace 1 partido en 12. De hecho, voy a anotarlo en la calculadora, pero a ver, 1 partido en 12 por A, que es la altura, que es 4 metros al cubo por la base. La base son 5 metros. Aquí está, 5 metros. Y esto me va a dar el resultado de la inercia. Y este resultado que está aquí va a ser el que yo voy a poner acá, ¿ya? Entonces calculamos este resultado y vamos para calculadora. Ya. Entonces acá simplemente tenemos 1 partido en 12 por 4 elevado a 3 por 5, ¿ya? Y esto me va a dar igual a 26,67 metros a la 4, ¿ya? Aproximadamente. De hecho, vamos a ponerle aquí aproximadamente. Ahora, ahora calculamos el centro de presión, ¿ya? De esta forma la vamos a sacar para acá, que eso lo vamos a necesitar al final. Calculamos el centro de presión y tenemos que aquí centro de presión. El centro de presión podemos anotarlo como CP o IR. Aquí, según lo que tenemos en la materia, está anotado como IR porque está haciendo una especificación de que es con, con respecto al eje X, por lo tanto el IR está hablando de la distancia que hay desde el centro de presión hasta la superficie. Entonces, el centro de presión en el eje vertical. Pero también pueden anotarlo por CP. Ya, no hay problema. Entonces ahora sería simplemente 2 más la inercia, que es el 26,67 metros a la 4, ¿vale? Dividido en el YC, que es 2 por el área. ¿El área cuál es? Es base por altura, que sería 5
De hecho aquí esto es 2 metros, porque es lo del centroide. Por el área, que es 5 metros, por la altura, que es 4. La altura. Como estamos hablando de presiones, recordemos que siempre estamos hablando en este caso de lo que está sumergido debajo del agua. Por eso es que yo considero la altura de la placa como esto que está aquí. Ahora, hacemos este cálculo y vamos a obtener el centro de presión. Y aquí esto finalmente es simplemente calculador. ¿Ya? Entonces acá tenemos 2 más 26.67 dividido en el 2 por 5 por 4. ¿Okay? Y eso nos da un valor de 2,667 metros. Estos metros se van a sumar los exponentes y van a quedar como metro a la 3, m4 partido metro al cubo, me va a quedar como m más m, se van a sumar estos m, va a quedar como m, y por eso me queda este valor de acá en metros. ¿Ya? Es una simple simplificación. M más m, este m a la 3, m al cubo. Ya. Eso está claro. Ahora, tenemos el valor del centro de presión. Y con el centro de presión ya tenemos la distancia. Ahora, ¿qué nos falta? Y que de hecho es lo que se tiende a calcular primero, es la fuerza resultante. La fuerza resultante es la que se aplica donde está el centro de presión. El centro de presión nosotros ya lo calculamos. Ya sabemos que la distancia que hay, este es el centroide, este es el centro de presión. La distancia que hay desde la base hasta el centro de presión, perdón, desde el centro de presión hasta la superficie es de 2,667. ¿Ya? Entonces ahora la fuerza resultante, ¿qué es la fuerza resultante? Es el peso específico del agua por HC por el área. ¿Ya? En este caso es IC, perdón. IC. ¿Ya? Esto es lo mismo que si yo digo que la densidad por la gravedad, por la altura hasta del centroide de la superficie, por el área, es lo mismo. Recordemos que peso específico es igual a la densidad por la gravedad. ¿Ya? Podemos hacer los cálculos aparte o podemos buscar estos resultados en una tabla. Entonces, voy a dejar esto un poquito para acá. Entonces ahora me dice que la fuerza resultante es esto. Y de hecho si nos vamos aquí y vemos cómo es el cálculo de la fuerza resultante, que en el caso de que si fuera por ejemplo una superficie inclinada, la fuerza resultante me consideraría HC. HC no es lo mismo que IC. Pero en este caso, como es una superficie, digamos, vertical, no se hace esa diferencia. Ahora aquí podemos ver la construcción de la fuerza resultante, que viene desde una derivación.
y nos damos cuenta que simplemente la fuerza resultante es una fuerza neta. Una fuerza, aquí está, la fuerza que va hacia abajo con la fuerza que va hacia arriba es una de las fuerzas netas, es la fuerza resultante. Bien, finalmente la fuerza resultante tiende a terminar aquí, ¿ya? Donde me dice que PC es simplemente el peso específico por la altura y por el área de la superficie que está sumergida, ¿ya? Porque la fuerza resultante es la integral de la derivada de la fuerza neta, es porque yo estoy considerando en la integral todos los pedacitos de área que están divididos en forma de derivadas, como en el caso que está aquí. Entonces al integral yo estoy considerando todo eso. Y el y por el seno simplemente por esta convención del ángulo con el eje Y. Entonces, bueno, sin perdernos más en eso, vamos a hacer el cálculo acá. Pero finalmente sabiendo que el FR, o sea, simplemente teniendo esto que está aquí, ya se pueden hacer los cálculos. Pero realmente es importante saber más o menos o bien o más o menos de dónde vienen las fórmulas para uno poder ir imaginando, para poder ir imaginando más o menos cómo se va armando esto. Entonces, si es que hay algún error, uno lo puede ver de una manera más fácil. Ya. Entonces yo tengo acá una tablita que pueden encontrar en cualquier libro de fluido, buscar en Google, en inteligencia artificial, lo que sea. Le voy a arrojar exactamente lo mismo. Entonces, como estamos aquí trabajando con metro, obviamente, estamos trabajando con sistema internacional, tengo que el peso específico del agua, specific weight, ¿ok? En water, aquí, me dice que es 9.8. ¿9.8 qué? Y acá tenemos la unidad de arriba que me dicen kilonewton partido en metro cúbico. Entonces, acá tenemos el FR, es igual a peso específico, que era 9.8. 9.8, 9,8 kilonewton metro cúbico. ¿Ya? Ahora, por el YC, que es 2. ¿Ya? Y vamos a hacer el cálculo acá. Y me dice que es FR por el 2 por el área. El área es 5 por 4. 4 metros. Y si yo multiplico todo esto por 1000, voy a sacar el K y me va a quedar en unidades de Newton. ¿Ya? Recordemos que, por ejemplo, si tengo 1000, a ver, si tengo 3000 Newton, lo divido en 1000, simplemente me va a quedar como 3 kilonewton. Y estos 3 kilonewton, si los quiero devolver a Newton, simplemente tengo que multiplicar por 1000. Y vamos a volver a lo que está acá. ¿Okay? La K de kilo, como sucede con los kilogramos. Ya. Entonces, ahora, por eso estoy multiplicando aquí por 1000. Vamos acá, FR. Y hacemos simplemente este cálculo aquí en la calculadora, 9.8 por 2 por 5 por 4. Ok. Todo esto por 1000. Y el FR es igual a 392.000 newton. Estamos hablando de fuerza. Ya sabemos que la fuerza nos tiene que dar sí o sí en newton. ¿Ya? Ahora, se está multiplicando 3m. Suman los exponentes, me va a quedar como m al cubo partido en m al cubo. Y m al cubo dividido en m al cubo es simplemente m. ¿Ya? M al cubo. Bien. Tenemos la fuerza. Tenemos la distancia. ¿Ya? Entonces ahora
podemos hacer el cálculo tomando el momento de hecho, el momento desde el centro de presión. Entonces me va a quedar lo siguiente, me va a quedar, de hecho, este momento de acá debería ser como desde el IC, de hecho. Bueno, la cosa es que como tengo que es fuerza por distancia, y como estoy tomando la distancia de esto, perdón, si esto tiene que ser MDA, porque estoy tomando la fuerza que viene de la fuerza resultante. Bueno, por eso nos vamos dando cuenta de... Ya, entonces tomamos esta fuerza que está aquí, perdón, esta distancia desde acá hasta acá, por la fuerza que está en esta zona de aquí, la fuerza resultante. Y eso nos va a dar el momento de A. ¿Ya? Ahora, tenemos que el momento de B tiene que ser igual al momento de A. ¿Por qué? Porque esto está quieto, está estático. Entonces aquí simplemente tenemos que sería FR por H partido en 2 más S. ¿Ya? Ahora esto es para una forma de verlo en forma de ecuación en realidad, pero solamente se complica al tratar de verlo así. Entonces 392.000 newton por la distancia que hay hacia A, que es desde el centro de presión, la distancia desde el centro de presión hasta la superficie, de hecho anteriormente me equivoqué con ese H. La distancia que hay desde el centro de presión a la superficie es 2,667 metros. Más la distancia que hay hasta A, que es 1 metro. ¿Ya? Eso es. Bien. Esto de aquí tiene que ir entre paréntesis, porque si no lo ponemos entre paréntesis, no nos va a dar un resultado correcto. Porque es fuerza por la distancia total. ¿Ya? Ahora, sabemos que todo lo que está aquí es igual al momento de A. Entonces ahora simplemente sería igual a la ecuación. Esto es igual a FB por 5, que era la distancia total de acá a acá. 5. ¿Sí? 5. Entonces tengo que FB es igual a todo esto, ¿no?, partido en 5. Luego vamos a revisar si llegamos al resultado correcto y sería simplemente ahora hacer los cálculos en la calculadora y tengo que es 392.000 por 2,667 más 1, ¿ya? Todo esto dividido en 5. Y esto me va a quedar como 287 newton, porque estamos hablando de fuerza. 492,8 newton, ¿ya? Estos 5 de acá son metros. Entonces, al sumar, por ejemplo, acá metro más metro partido en metro, esto me va a quedar como 2m partido en m. M con m se me va y me va a quedar simplemente 2, por ejemplo. Este es el resultado de la simplificación. Ya, entonces, ahora hacemos la comprobación, como el desarrollo aquí. Y aquí tenemos otro ejercicio. Acá. El resultado, la fuerza en la cuña sería 287.669 newton, que es el resultado que llegamos acá.